En la náutica suelen decir esta frase. Y de eso te quiero hablar en esta mañana. De lo que es tener, ¿qué cosa? Viento de cola. Nosotros teníamos un viejo rastrojero que con todas las modificaciones que le habíamos hecho, en aquella época se hacía así, le pusimos un caño escape libre, porque entonces los gases no se iban a retener en un silenciador y entonces al salir los gases rápido iba a ir más fuerte. De ahí es que cuando me iba con el rastrojero a ver a mi novia, lo empujaba hasta la esquina para no despertar a mi suegro. Con toda la furia ese rastrojero a 80 kilómetros por hora, velocidad crucero, nos íbamos a Mar de Ajó. Siempre y cuando no nos toque un viento de frente, que el desgraciado se clavaba en 60 y no había forma de que vaya más fuerte. Qué lindo era cuando teníamos viento de cola y parece que navegábamos por la 41. Qué lindo cuando en la vida no tenés viento de frente, sino que tenés viento de... Dígale, no está cometiendo ningún sacro. ¡Ay, cola! ¿Verdad? Podría ser más vulgar y los diccionarios me darían la razón, pero no lo haré por razones de conciencia. Diga conmigo viento de cola. Y quiero hablarle, y quiero que me preste mucha atención, porque quiero hablarle de 3 tribus que no tuvieron viento de cola, pero lograron revertirlo. Dice en Primera de Crónicas, en el capítulo 5, una palabra muy fuerte, en el versículo 18 al 20, que los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arcos, diestros ¿en qué? En la guerra. Eran 44.760 que salían a la batalla y los tenían contados. Tanto Rubén como Gad y como Manasés eran hombres valientes. Diga conmigo, hombres valientes. Que salían a la batalla, pero estos, mire lo que dice, estos tuvieron guerra contra los agarenos y Getur, Nafís y Nodab. Y fueron ayudados, me gustaría que esa palabra la tenga presente, fueron ayudados contra ellos y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos porque clamaron a Dios en la guerra y les fue, ¿qué cosa? Favorables. Hay algunos agarenos que yo conozco que tienen la insignia de arca o de afib, que me encantaría verlos así. Otra traducción cuando lee este versículo dice que de suerte que los agareos, mire lo que dice, que de suerte los agareos y todos los que con ellos estaban fueron derrotados, pues en la batalla clamaron a Dios y les fue propicio por cuanto confiaban en Él. Otra traducción dice, por cuanto confiaban en Dios, clamaron a Él en el medio, diga conmigo, en el medio del combate. Y Dios los ayudó. Yo tenía mis socios que cuando era un poco más impío de lo que soy, muchas veces caminando juntos por el centro, para tratar de congraciarse conmigo, me decía, Dios, no me sueltes la mano ahora. Todos necesitamos en la vida una pequeña o gran ayuda de parte de Dios. Sentirnos que no estamos solos en la batalla y que las cosas cuando se ponen graves no son tan difíciles de solucionar. En la náutica dicen que cuando tenés viento de cola y en
y también en la aeronáutica. Dicen que cuando tenés viento de cola, es el viento que sopla en la misma dirección que se mueve el objeto, como un avión o un vehículo. Dice que es aquello que ayuda a impulsar el movimiento en vez de resistirlo. Yo no sé a usted qué le está pasando en su vida, pero yo no sé si no le pasa que hay momentos donde usted siente resistencia todo alrededor y usted no siente que las cosas fluyan. Dicen también ellos que en términos generales aquello que aumenta y facilita el desarrollo del potencial. Quiere decir que cuando tengo viento de cola, sería mucho más rápido de lo que soy, podría alcanzar mucho mejor las cosas y podría no estar en el estado que estoy. Podría despegarme y entonces crecer a instancia que yo sé que tengo que llegar. En la hora más crucial de la conquista, de tu conquista, y yo quiero decirle que cuando hablamos de conquista, hablamos de tu conquista personal, de tu conquista espiritual, de tu conquista material, de tu conquista sentimental. El que tiene oídos, estoy orando por un avivamiento. Espero que el Señor saque la venda y venga una gran ayuda de Dios, porque creo que hay algunos que van a necesitar una gran ayuda de Dios. Pero en la hora de tu conquista, hay momentos donde la batalla se hace interminable, cruel y sobre todo difícil. Y es ahí donde se nota de qué realmente estamos hechos. Hay batallas y batallas. Hay batallas que duran minutos, hay batallas que duran horas, hay batallas que duran días, años. Hay batallas que duran décadas. Y estamos siempre batallando contra lo mismo, siempre contra la corriente, siempre enfrentándonos a todo, siempre sacando fuerza, debilidad, siempre sobreponiéndome. Hay momentos donde nos cansamos, hay momentos donde nos agotamos y ni siquiera este mensaje te ayuda. Hay momentos donde todas las palabras, todas las frases hechas, me encanta la gente que siempre tiene frases hechas, te la dice de memoria. Pero hay momentos donde ni las frases hechas te ayudan. Hay momentos donde te cansás. La Biblia nos dice, y ayer Matías nos contaba, de que los discípulos estaban en el medio de la tempestad, fatigados por la tempestad, porque el viento le era contrario. Y hay momentos en nuestra vida donde el viento nos es contrario y donde yo no sé usted, pero a mí me encantaría, me gusta, me da placer cuando el viento me empuja. ¿Cuántos dicen amén? Hay batallas y batallas. Séneca, filósofo político, escritor y orador del Imperio Romano, decía que no hay mayor prueba de fortaleza que enfrentarse con calma a lo que no se puede evitar. ¿Qué significa eso? Que cuando estás frente a lo que no podés evitar y sabés que te espera una gran batalla, lo único que podés hacer es calmarte y esperar que las fuerzas del cielo te ayudan. ¿Cuántos dicen amén? Uno de los hombres que hizo el imperio chino, de lo más grande hasta la fecha, y yo creo que gran raíz de todo lo que hoy es China se lo debe a este señor conocido como Sun Tzu, el que escribió El arte de la guerra y el que escribió los principios bélicos allá por el 700 antes de Cristo. Mire de lo que estamos hablando. Sun Tzu decía que la victoria está reservada para aquellos que están dispuestos ¿a qué? A pagar el precio. Quiere decir que hay una victoria. Quiere decir que se puede. Pero solo tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. Mire qué interesante. Mi querido amigo Winston Churchill decía que la historia será amable conmigo. Al final y al cabo seré yo quien la escriba. Usted está escribiendo su propia historia y con la ayuda de Dios usted la va a dar vuelta. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a Dios por eso.
Pero hablando de batallas, nada más ni nada menos que el apóstol San Pablo, que habla y dice que él peleó una batalla. Quiere decir que las cosas no son tan fáciles. Quiere decir que cuando venimos a Cristo no se nos solucionaron los problemas. Si a vos te dijeron que viniendo a Cristo los problemas se solucionan, te equivocaste. No te dijeron la verdad. Hay una batalla, hay una pelea, pero nosotros tenemos la certeza que con las manos de Dios las cosas pueden cambiar. Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo. Y empezó la psicodélica de la derecha. Algún día. He peleado la batalla, he trabajado duramente. 4 pueblos muy poderosos, los agarenos. ¿Usted los sintió nombrar? Yo tampoco. Los agarenos, los geturianos. No solo los geturianos, los naficistas y también los nodavistas. Y eso lo agrego yo. Eran 4 reinos que si bien no tenían una historia trascendental de imperio, eran militarmente activos y frecuentemente en conflicto con Israel. Eran los beduinos del desierto, pueblos y tribus seminómades que estaban situados al este del Jordán, en lo que hoy se conocería como la Jordania o el norte de Arabia Saudita, y aunque no eran reino muy conocido, eran pueblos que estaban dispuestos a todo, en especial por defender su tierra. Imagínate que aparecen estos 3, Rubén, Gad y Manasés, para conquistar su tierra. ¿Qué usted pensaría que harían los otros? Los otros se armarían hasta los dientes, se prepararían, y dice la historia que estos eran pueblos no solamente militarmente activos, sino eran poderosos en dinero. Quiere decir que a esta altura, cuando Rubén, Manasés y Gad se pusieron en combate para conquistar sus tierras, la cosa no era para nada fácil. Diga conmigo, para nada fácil. Eso significa de que muchas veces lo que se te presenta frente a tus ojos no es lo que usted desea. Cuando empecé mi primera empresa hace un poco más de 23 años, recuerdo que las primeras palabras de aliento que me dijo uno en el mercado eléctrico, ¿cómo vos, siendo lo que sos, vas a querer conquistar un mercado que tiene nombre? Y me dicen el nombre, y me dice, este mercado, el mercado eléctrico, lo maneja tal marca hace 50 años. ¿Qué te hace pensar que vos vas a poder? Entonces le respondí muy suelto de labia en aquel momento y le dije, ¿sabés por qué hace 50 años esta gente maneja el mercado? No tengo idea. Esta gente maneja el mercado hace 50 años porque nadie vino a quitárselo. Yo vine a quitárselos. A los 10 años, el dueño de esa marca me esperó en un café para decirme, es muy lindo llegar a ser número 1. Ya lo lograste. Nosotros íbamos a las reuniones con mi socio un poco desapercibido, pedíamos un auto para que nadie lo note y llegamos haciéndonos los huérfanos en la reunión, era la reunión de los importadores y ahí nos sentábamos y me acuerdo que este hombre en la cabecera, porque era don fulano de tal, me recibió y me dijo gordo, me decía gordo el atrevido. Y entonces dije, disculpen, buenos días, acá estamos nosotros. Y se analizaban los problemas de importación. Y nosotros siempre decíamos, no sé, nosotros no sabemos, somos chiquitos, somos poquitos. Y el hombre en la cabecera de la mesa dijo, gordo, es muy difícil llegar a ser número 1. Y te felicito, lo lograste, me sacaste el puesto. Yo a esa altura estaba tragando el café. ¿Yo? ¿No? Sí, me dice. Pero quiero decirte algo. Voy a apuntarte con toda mi artillería hasta destruirte. Porque el secreto no es llegar. El secreto es mantenerse. Todavía no pudo y pasaron 15 años. Yo sé que usted no se alegra con las victorias ajenas, pero podría ser un poco más bondadoso. Estos 4 pueblos muy poderosos y ricos dominaban la tierra donde Rubén, Gad y Manasés querían entrar.
Cualquier general de un ejército que entraría en combate haría esta pregunta: ¿qué tenemos a favor y con qué contamos? Cualquiera que arme una batalla y una conquista, esta es la pregunta normal. ¿Qué tenemos? ¿Con qué contamos? Bueno, la Biblia dice que Rubén, Gad y Manases eran hombres valientes. Pero la pregunta es si alcanzaba con eso. Yo me imagino que uno podría decir, bueno, lo que tenemos es el mejor ejército. Lo que tenemos aquí alrededor son hombres valientes. Siendo justo con la historia bíblica, estamos frente a 2 tribus y media que no se destacaron por su liderazgo, tengo que ser honesto. Tampoco se destacaron por hazañas memorables. Lo único que la Biblia dice de estos 3, que eran hombres valientes, pero no necesariamente eran hombres que se destacaron por su impronta. Eran personas que tuvieron problemas, diga conmigo, tuvieron problemas. Tenían una dudosa procedencia y no eran del todo efectivos. Es por eso que les quiero presentar a Rubén. Miren lo que hace la inteligencia artificial. Y esto es posta. Todos los datos y todas las cargas históricas y geográficas, llegamos a este mono. Rubén. Por si usted no lo sabe, Rubén era el hijo mayor de Jacob. Era el primero. Perdió su primogenitura por un hecho vergonzoso y muy notorio. Su propio padre lo reconoce como impetuoso, arrebatado y de poca. ¿Usted no conoce gente así? Cuando Jacob, el padre, tiene que hablar de Rubén, dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor. Jacob se estaba por morir y entonces un repaso de los 12 hijos. Y dice Rubén: tú eres el primogénito, mi fortaleza, el primogénito de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, pero no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Por si usted no lo sabe, este muchacho llegó o se acostó con Bila. Bila era la sierva de Raquel, la madre precisamente de Dan y Neftalí. O sea que Rubén, en un acto de arrebato, porque era bastante arrebatado, no tenía para nada reflexión, un día se allegó a la madre de sus hermanos. Cuando Jacob se enteró, porque Bila era la criada de una de sus esposas, la cual le había dado 2 hijos, cuando Jacob se enteró, le dijo: por cuanto hiciste esto, no tendrás nunca más la primogenitura. Diga conmigo, Rubén. Dígalo con confianza. Rubén no era trigo limpio. Yo no le confiaría a mi hija. Imagínate si se acercó a la madre de sus hermanos. ¿Cómo se manejaba Rubén después con Dan y Neftalí? ¿Qué hacemos? En aquel tiempo, las mujeres que no podían tener hijos le daban criadas para perpetuar el nombre. Curiosamente, Bila era la esclava de Raquel, la contra de Lea. Y Rubén era hijo de Lea. Yo no sé si lo estoy mareando, pero a usted le encanta este culebrón. Imagínate lo que era el noticiero, los paparazzis de la época. Imagínate diciendo: Rubén, hijo de Lea, archienemiga de Raquel, se andaban compadreando entre Raquel y Lea de cuando quedaban embarazadas. Cada hijo que tenía Lea le decía a Raquel: tomá, quedé embarazada. Hicieron todo tipo de cosas. Hasta comieron las mandrogueras para ver si quedaban premiadas. Y lo digo con el término correcto. Ahora resulta que Rubén se acuesta con la sierva de su contraenemiga de la madre. Diga conmigo, Rubén. Rubén no era de confiar. Les presento entonces a Gad. Gad,
Una tribu casi insignificante. No pude sacar nada de Gad. Si fui a buscar un profeta, un hombre, alguien, no encontré nada de Gad. Tribu que parecía desapercibida. Jacob, cuando habló de ella, dijo que a Gad lo pueden agarrar dormido, porque Gad es medio dormido. Pero sin embargo, si a Gad lo agarran los salteadores, él va y les pega por la retaguardia. ¿Por qué? Porque Gad, según el propio padre, era séptimo hijo de Jacob, primero de Silpa, criada de Lea, traicionero y muy, ¿qué cosa? Como verán, le traje un set de joyitas. Moisés, cuando despide las tribus y habla de Gad, dice: Gad reposa como león, desgarra brazos y cabezas. David tuvo gente de Gad en su ejército y el propio David dice que los de Gad, dice que eran guerreros de manera tan violenta, en Primera de Crónicas 12, que dice que eran diestros en escudo y pavé, sus rostros eran rostros como leones, eran ligeros como las gacelas. Diga conmigo, era ligero Gad. Atacaba por atrás y era peligroso. Le voy a presentar al tercero en cuestión, y es Manasés. Manasés, hijo de José. Es interesante porque José no hereda la porción propia de la tribu por su ausencia, sino que la heredan sus hijos, Manasés y Efraín. Y la Biblia nos cuenta que Manasés era el hijo mayor de José y Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. O sea que Manasés tenía unos problemas en la cabeza tremenda, porque era mitad israelita, mitad egipcio. Fue despuesto de su primogenitura por el propio Jacob, bendiciendo a su hermano Efraín en lugar de él. Nos cuenta la historia que cuando Jacob se va a despedir, le pide a José estando en Egipto: muéstrame tus hijos. Le pregunta por los hijos, y José y Efraín eran chiquitos. Y la Biblia nos cuenta que dice que José le dijo: estos son los hijos que Dios me ha dado. Manasés es el primogénito y Efraín es el menor. Y entonces Jacob le dice: acércamelos a mí, que los bendeciré. Y como buen padre judío, a sus hijos lo abrazó y los besó y los bendijo. Pero sin embargo llegaba el momento de poner las manos. Las manos eran señal de bendición. Y en aquel tiempo los patriarcas bendecían con la mano derecha, nunca con la mano izquierda. Quiere decir que cuando se oraba por la gente, se oraba por la mano derecha. Si usted ve que alguien le pone la mano izquierda, sáquele la mano. Entonces dice la Biblia que José puso a su izquierda a Manasés y a su derecha a Efraín, porque enfrente tenía a Jacob, que estaba medio ciego, no veía nada. Y entonces José hizo el cálculo. Lo único que tiene que hacer el viejo es extender las manos. Entonces lo pongo a la izquierda al mayor y lo pongo al derecho al menor. Y dice que Jacob, vivo Jacob, estaba un poco ciego, pero no lo iban a engañar tan fácilmente. Él vio la pelea y entonces dice que cuando llegó el momento de bendecirlo, dice que Jacob cruzó las manos. ¡Ay!, dijo la otra. Y cruzó las manos y le quita la primogenitura a Manasés. Imagínate Manasés al lado de Efraín. Diga conmigo, un perdedor. Qué cosas raras de la Biblia. Que el hijo mayor de Abraham era Ismael, pero heredó Isaac. El hijo mayor de Isaac era Esaú, pero heredó Jacob. Y el hijo mayor de Jacob era Rubén y no heredó. El hijo de José mayor era Manasés, pero no heredó. Heredó Efraín. ¿Por qué? Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Den un fuerte aplauso a Dios por eso. Yo sé que Manasés es el mayor, le dice Jacob a José, pero va a heredar el menor. Efraín será un gran pueblo. Una historia recurrente.
No estamos frente a los hombres más notables, ni mucho menos los mejores, pero supieron buscar la forma de que Dios los lleve al éxito en su misión. Y cuando las cosas se pusieron mal, buscaron en su haber y encontraron un tesoro que los sorprendió. No eran los más brillantes. No eran los que tenían el mejor prontuario. No eran los que tenían la mejor autoestima. Ellos no estaban enteros, pero heredaron. Y como heredaron, tuvieron que batallar por lo que les correspondía, pero las cosas no les fueron fáciles. Entonces ahí tenés a Manases, con todo su haber calcinado, pudiendo decir, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si yo soy un fracasado, me quitaron la primogenitura delante de cuando era pequeño, ya me marcaron que el otro era mejor que yo. ¿Qué podría decir Gad, que era un traicionero? ¿Y qué podría decir Rubén, que le arrebataron la cabeza de las tribus precisamente por un hecho vil? Pero lo que Dios le dio era de ellos. Y entonces fueron a la batalla. Y a mí no me importa cómo es tu haber. A mí no me importa ni siquiera cómo fue tu pasado. A mí no me interesa saber cuán traumado estás por un padre que no supo manejar bien tu realidad. A mí no me interesa de la manera y en la condición que llegaste a Cristo. Lo único que yo te puedo decir que lo que Dios tiene para tu vida es tuyo. Anda por ello en el nombre de Jesús. ¿Cómo lo lograron? Si usted vuelve al texto, lo primero que yo encuentro, que estos tres, cuando la batalla arrasaba, cuando la batalla se puso difícil, cuando estos 4 pueblos se trovaron en combate y a ellos les pertenecía, dice que ellos clamaron. Diga conmigo, clamaron. Pero no solo clamaron. No solo se destacaron por clamar a Dios, sino que el lugar y el momento en que lo hicieron llamó la atención de Dios y corrió a su favor. Cuando la batalla arreció, dice que ellos clamaron en el medio de la batalla. O sea, cuando las cosas se pusieron mal, cuando las cosas se pusieron difíciles, en el medio del combate, cuando los viejos recuerdos te empiezan a asomar, cuando las viejas frustraciones vuelven, cuando los viejos enemigos resucitan. Yo no sé si a usted le ha pasado. ¿Le ha resucitado algún enemigo últimamente? Uno de esos que usted pensaba que los tenía derrotados. Uno que pensaba que usted ya no iba a pasar por ahí. Pero cuando la batalla viene y la batalla se pone difícil, resucitan hasta los viejos enemigos. Te vienen con facturas de hace 20 años. Te das cuenta que sos un fracasado. Te das cuenta, ni empezaron a conquistar. Mirá cómo están. Los 4 reinos eran reinos fuertes, eran guerreros, estos eran fuertes, pero cuando ellos vieron que la pelea se ponía difícil, clamaron a Dios en la batalla. Quizás tuvieron un acto de lucidez. Quizás dejaron para atrás todos sus rencores y sus viejos enemigos. Y dijeron, yo me acuerdo que cuando faltó el pan en casa, papá clamaba a Dios. Yo nací en un hogar donde nunca, no hubo una sola mañana que la Biblia de papá no la encontré abierta en el comedor de mi casa. Yo nací en un hogar donde no éramos los mejores del barrio de Isidro Casanova, pero mamá todas las mañanas nos despertaba cantando un salmo a Dios. Esa mujer a los 40 años se encontró con un marido enfermo, con 6 hijos. Y yo me acuerdo escuchar a mamá recitar en la cocina, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que ha hecho los cielos y la tierra. Cuando las papas me quemaron a mí, me acordé de mi mamá y lo que hice fue exactamente lo mismo, clamar a Dios.
lo peor que te puede pasar es abandonar la pelea. Lo mejor que te puede pasar es redoblar la apuesta. Siempre me llamó la atención el texto de Hebreos, capítulo 11, que dice la Biblia que los grandes héroes de fe sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batallas. ¿Sabes dónde te haces fuerte? En la batalla. ¿Sabes dónde vienen los músculos de tanto pegarle al fierro? La batalla te hace fuerte. Decirle al que tenía al lado, la batalla te hace fuerte. Por eso te hago la vida imposible, decirle. Se hicieron fuertes en batallas. De repente viene la batalla y vos pensaste que no iba a ser así. Pero dice que estos tres clamaron en medio de la batalla y se hicieron fuertes. Yo quiero que usted vaya a un texto de Jeremías que usted conoce mucho. Quiero que vaya usted a Jeremías capítulo 33. ¿Está recibiendo, hermano? ¿Vamos bien? ¿Sí? Mazo, ¿qué opina? Ahí lo despierto. ¡Qué horror!, dijo una. Usa pañuelos. Creo que hasta se fue de la iglesia por eso. Jeremías 33. Dice el verso 1. Vino palabra de Jehová a Jeremías por segunda vez. Pare, míreme. La primera vez, ¿cuál fue? La primera vez fue cuando Dios le dijo, yo te pongo sobre reinos, sobre conquistas, sobre pueblos, sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para construir. Todo lo que dijo Jeremías, capítulo 1. Yo te he puesto sobre reinos. La segunda vez no lo vamos a encontrar tan efusivo a Jeremías, porque dice ahí que vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la casa. O sea, ¿dónde estaba Jeremías? Preso. O sea que Dios te puede hablar cuando estás preso. No, yo no le creo a Dios ahora porque soy libre de deudas. Yo le creí a Dios cuando yo estaba preso de las deudas. Yo no le creí a Dios ahora porque gracias a la misericordia de Dios tengo mi vida resuelta. No. Yo le creí a Dios cuando esa mujer que está ahí enfrente comía una vez por día durante 6 meses porque mi mamá nos daba un plato de comida. No, yo no le creí a Dios, no lo escuché a Dios en la abundancia. Yo lo escuché a Dios cuando la heladera estaba vacía, cuando las cuentas no se pagaban, cuando me buscaba todo el mundo. A Dios se lo escucha en la batalla, a Dios se lo escucha en la guerra. Por eso la Biblia dice que en el día del bien disfruta la vida. En el día del bien ya lo mejor que puedes hacer es relajarte y disfrutar. Pero en el día del mal considera tus caminos, o sea, reflexiona tu vida. Estando preso en la cárcel, vino palabra de Dios. Y mire qué interesante lo que Dios le va a decir. Así ha dicho Jehová, verso 2. Así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Clama, dígame usted, clama a mí y yo te responderé. Clama. Implora, grita, clama a mí y yo te responderé. No hay nadie que no clame y Dios no le responda. ¿Qué te pasa cuando la batalla te arrecia? Lo primero que haces, dejas de orar. Te alejas de la iglesia. ¿Y para qué voy a ir? Si al final de cuentas, mira lo que me pasó. Por eso me siento orgulloso de esos hombres que hemos heredado el Evangelio, que usted los veía doblados por la prueba y te decían al culto de oración. ¿Al qué? Al culto de oración. Y a mí, a mi hermano David, porque éramos los dos que estábamos de turno siempre, nos llevaban al culto de oración. Frío, junio, julio, la iglesia nunca anduvo la calefacción. Al pastor le encantaba que nos arrodillemos en el mosaico frío, frío.
Los cultos eran más aburridos de lo normal. Y ahí estábamos y escuchábamos por el fondo a alguien que no se dormía. ¡Santo! ¡Santo! Hasta que David se llevaba las bolitas, desgraciado. Y nos delató el golpe de las bolitas en el donde nos sentábamos, en el banco. Los bancos no eran tan cómodos como estos, los bancos eran de madera. Y entonces David me tira la bolita y la bolita hizo ping, 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 ping. A lo que el portero reaccionó de inmediato por orden paternal de levantarnos de las orejas a los dos y nos llevó hasta el fondo de las orejas. Bien merecida tuvo su justicia porque al domingo siguiente fuimos con mi primo y le desinflamos las 4 gomas del auto. Bien merecido. Pero ¿qué te pasa cuando la guerra viene? Cuando las cosas son difíciles. Dejas de clamar. Dejas de buscar. Te alejas de la iglesia. Y es ahí donde se nota de qué estás hecho. Dios le dice a Jeremías, clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. He aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Yo los curaré. Qué interesante es clamar a Dios y que Dios te diga algo que vaya en contra de lo que estás viviendo. Me acuerdo en aquellas épocas tan difíciles de nuestra vida donde de repente clamábamos, nos juntábamos con mis hermanos a orar, nos juntábamos a las 5 de la mañana a orar y entonces nos juntábamos con Carlos, David y quien les habla y nos juntábamos en el taller, a veces íbamos al taller de mi mamá y entonces nos arrodillábamos entre la collareta, entre la overlock, entre todo y nos arrodillábamos a clamar y a clamar y a clamar, Señor, respóndeme, respóndenos, no nos avergüences, Señor, respóndenos. Y de repente mi hermano, que era el más espiritual, el mayor, se paraba y dice, Dios me habló. Entonces nos quedamos. ¿Y qué te dijo Dios? Y Dios me dio esto. Y abrimos el texto de Isaías que dice, quitaré el cáliz de aturdimiento que te he dado y te lo bebiste hasta lo último de los sedimentos. Te voy a quitar el cáliz de aturdimiento y se lo daré a tus enemigos. Ah, como buen pentecostal. Gloria, aleluya. Los bancos, los de Afip, todos. Pero no pasó. Pero esa palabra me sostuvo. Esa palabra me sostiene. Y esa palabra te sostendrá cuando la guerra se ponga cruda y vos clames a Dios. Dios te va a responder. Dele un fuerte aplauso a Dios. Por eso el salmista decía, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de toda su ruina. Por eso el Salmo 34 dice, claman los justos y Jehová los oye. Por eso Jesús, diciendo de la necesidad de orar y clamar a Dios siempre, dice que había una viuda que iba al juez y le pedía justicia y el juez era un hombre corrupto. Corrupto, la oficina la tenían Comodoro Pi. Aunque yo creo que estos eran más corruptos que eso, entonces eran de los juzgados de la matanza. Y entonces dice que el juez injusto dijo, esta mujer me tiene podrido. Viene todos los días, pide audiencia, clama, pide justicia. ¿Sabes qué? Aunque no temo ni a Dios, ni al hombre, ni a nadie, yo le voy a hacer justicia para que no me agote la paciencia. Y entonces Jesús dijo, oíd lo que dijo el juez injusto. Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus hijos que claman día y noche? Os digo que pronto les hará justicia. Fuerte. Rubén, Gad y Manases
Las 3 tribus que quedaron del otro lado del Jordán, como perdidas en el tiempo, se trabaron en combate y alcanzaron la victoria porque sencillamente clamaron a Dios. Por eso el apóstol San Pablo dice a los romanos en el capítulo 8 y también a los Gálatas capítulo 4, que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, nosotros hemos recibido el espíritu de Dios, por lo cual nuestro corazón clama Abba, Padre, por cuanto ya no sos esclavo, sino que sos hijo, y si sos hijo, sos heredero de Dios y coheredero con Cristo. Tamaño favor Dios nos ha hecho, no solamente rescatarnos de la esclavitud, sino que nos ha declarado sus hijos y sus coherederos. Eso significa que todo lo que le toca a Jesús me toca a mí por herencia, es mi hermano mayor y Él la compartió con todos nosotros. Y yo bendigo a Dios por eso. Pero dice que clamaron a Dios, pero supieron identificar el favor. Verso 19 de Primera de Crónicas dice: estos tuvieron guerra contra los agarenos, Getur, Nefus y Nadab, y fueron ayudados contra ellos. Y los agareros y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable. Identificaron el favor de Dios. Las pequeñas muestras que son indicativas. Le prestamos poca atención a las pequeñas cosas. Sabe que somos una cultura donde desprecia las pequeñeces. Nosotros vamos por todo y nos olvidamos que nunca las cosas grandes vendrán si primero no atesoramos las pequeñas. Jesús un día enseñó y dijo que el reino de los cielos era semejante a un rey que yéndose o a un señor le entregó los bienes y después pidió cuentas. El problema fue no multiplicar, pero lo cierto es que el rey o el señor dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué quiere decir? Que lo mucho no viene si no somos fieles en lo poco. Quiere decir que las pequeñeces son indicativas. Diga conmigo, las pequeñeces, dígalo con fe, son indicativas. ¿Qué significa eso? Si usted no cuida lo poco, no sueñe con lo mucho. Por más que diezme, ofrende, venga a la iglesia, haga lo que quiera. Si usted no es fiel en lo poco, no vendrá lo mucho. Si usted no sabe cuidar lo poco, no vendrá lo mucho. Es interesante observar los pequeños detalles que son y empiezan a ser indicativos y te van diciendo que la mano cambió. Es como darte cuenta y de repente me imagino a Manases, a Rubén y a Gad, que dice que empezaron a experimentar el favor de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a identificar que ya no estaban solos, que Dios estaba con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Fueron ayudados. Y eso es cuando Dios derriba a tus enemigos. Eso es darte cuenta y decir: ah, no, esto no es suerte. Esto no es capacidad. Esto es Dios. Qué lindo poder decirle a tus hijos: chicos, esto que ustedes están viviendo, esto no vino fruto de mi trabajo y de mi esfuerzo solamente. Yo hice lo que tenía que hacer, pero esto que ustedes están viviendo, esto es gracia de Dios. Esto vino de Dios. Hay un ejercicio que casi a diario con mi esposa tenemos por costumbre de nunca olvidarnos de dónde salimos. De recordar por los lugares donde hemos andado. Y darnos cuenta que la mano de Dios siempre estuvo con nosotros. Dice que de repente ellos se dieron cuenta que empezaban a ser ayudados y entonces reconocieron el favor de Dios. Yo he aspirado por años a vivir lo que dice el Salmo 5, que dice: alégrense los que confían en Jehová, den voces de júbilos para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. ¿Cuántos dicen amén? El favor de Dios. El favor de Dios es lo que no mereces, es lo que Dios te da de favor. Es lo que viene sobre tu vida y de repente
No te das cuenta ni cómo lo lograste y de repente estás en el lugar donde siempre querías estar. El favor de Dios es lo que te hace mantener tu casa junta, unida. Es lo que hace que tus hijos caminen en los caminos del Señor. Es darte cuenta de que eso no es solo mérito tuyo, eso es el favor de Dios. Ayer cuando veía esta casa llena de jóvenes y veía a los jóvenes escuchar la palabra y todo, digo, ese es el favor de Dios. Pensar que hoy en las iglesias no abundan tantos jóvenes y hoy tener esta casa llena de jóvenes merece un aplauso. Cuando contás con el favor de Dios, te duele mucho no tenerlo. Cuando perdés el favor de Dios por alguna razón, o cuando caminás sin darte cuenta que el favor de Dios ya no está, te puede pasar lo de Job. Job, una de las cosas que más extraña, por favor, ¿me pueden apagar esta pantalla? Distrae demasiado, por favor. Job fue un hombre que conoció el favor de Dios. Y dice en el capítulo 29, del verso 1 al 4, que volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? ¿Cómo fui en los días de mi juventud cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí? Una de las cosas más tristes que vivió el hijo pródigo fue darse cuenta que ya no contaba con el favor del Padre. Y dice que él, estando en el chiquero, se acordó de cuando él vivía en la casa del Padre. Y recordó el momento donde el favor del Padre, él podía disfrutarlo. Manasés, Rubén y Gad empezaron a experimentar que el favor de Dios los estaba acompañando. Y yo quiero decirte que le tenés que empezar a pedir a Dios que abra tus ojos para darte cuenta que no estás tan mal como te imaginas, que el favor y la misericordia de Dios te están acompañando y es garantía de que estás en sus manos. Lo tercero que dice que ellos esperaron. Estaban jugados y necesitaron esperar. Hay un viejo dicho que dice que el que espera, desespera. ¿A cuántos les gusta esperar? Séame sincero. ¿A cuántos les fascina hacer una cola y esperar? Esperar. Un día, por un error de la compañía de teléfonos móviles, me cortaron toda la cadena de teléfonos de la empresa. Y vio cómo es cuando usted tiene un problema, yo no sé si a usted le pasa, pero vio cuando usted tiene un problema con una compañía tan grande, usted tiene que llamar al 0800 44 44. Esperar que la música le toque en turno, primero te dice, usted para hacer el reclamo, entre a la página y diga, usted para hacer ta, marca el 6, marca el 4, marca el 8 y usted está, hasta que de repente logro, porque como que estamos viviendo un momento donde no puedes hablar con nadie, entonces yo dije, quiero hablar con alguien. Y entonces cuando logré que me atienda alguien, le digo, escúcheme, tengo toda la empresa sin teléfono. Esta es una empresa comercial, tengo más de 40 líneas habilitadas y necesito saber por qué me cortaron el teléfono, si tengo la factura al día. Y me dijo, porque usted se excedió del cupo. Pero escúcheme, ¿qué cupo? El cupo que la empresa le puso. ¿Pero cuándo sucedió eso? Ayer. Entonces le dije, pero no hay forma, mire, yo le doy la tarjeta, no, usted tiene que ir a un establecimiento de nuestra empresa a hacer el reclamo de manera presencial y tiene que ir el presidente de la empresa o un apoderado o quien fuera. ¿Dónde están?
Me dijo en el shopping de Morón, voy para allá. Me levanté en armas y me fui para el shopping de Morón. Que no miré en la página el horario. Y entonces yo fui como a las 8 de la mañana porque arranco muy temprano. Y cuando llego a la puerta veo un cartel así que dice apertura 9:30. A lo cual hice todo tipo de gestos al policía, el que se cruzaba así, que tengo una urgencia. Nadie me atendió. Nadie. Entonces luego esperé hasta las 9:30 y cuando a las 9:29 se abrió la puerta, estaba ahí la puerta, yo estaba tirando la puerta abajo y entonces yo digo, el guardia que estaba así me miraba. Me dice, abro la puerta. 9:30 me voy derecho al box donde estaban todas las chicas que estaban así, charlando, mirándose. Y entonces me voy derecho y le digo, mire, tengo un problema, tengo una empresa, y la mujer me mira y me dice, ¿sacó el número? Yo dije, ¿qué número? Sí, tiene que sacar el número. ¿Qué número? Estoy acá, estoy solo. Atiéndame. Saque el número, si no, no lo puedo atender. A lo que yo entendí que tenía que sacar el número porque si no por sistema no me podían atender. Entonces yo fui, obediente, me fui. Saqué el número, le erré al quit, le erré al nombre, le erré a todo hasta que logré el papelito. Cuando saqué el papel, me voy derecho a la mujer me mira y me dice, por favor, en la fila. Y espere ser llamado. Solo. A lo que agarré el papel y me fui a la fila. Y me paro en la fila. A lo que viene el guardia y me dijo, detrás de la línea roja. Dígame si no era para hacer un desastre. Esperé como 5 minutos más hasta que sonó el número de la misma mujer que me había atendido al principio. Y yo dije, ahora quiero ver qué hace con el papel. Me imaginé que ingresaba el código, agarré el papel en un pinche ¡pah! ¿De qué se trata? Me dijo. A usted le gusta esperar, ¿no? ¿Le gusta esperar el tiempo de Dios? ¿Le gusta esperar que llegue tu momento? ¿Le gusta esperar cuando Dios te dice, yo te lo voy a dar, pero espera? ¿A usted le fascina? Mi mujer, esa reina que está ahí, me tuvo 1 año orando hasta que me dijo sí. Mirá la oportunidad que se estaba por perder. ¿A usted le gusta que le digan esperar? Dice que ellos esperaron en Él. Yo no sé de dónde sacaron tanta madurez. Pero cuando la guerra arrasó, clamaron a Dios, identificaron el favor y esperaron, aunque iban muriendo, esperaron. Porque cuando ellos salieron de Egipto, Dios le dio una palabra. Y en el libro de Deuteronomio estaba claro, y Dios se lo dijo muchos años antes. Dios le dijo, yo te bendeciré, yo te entregaré una tierra buena y ancha, yo te daré una tierra donde no comerás el pan con escasez, yo entregaré en tus manos a tus enemigos. Ellos tenían la promesa, pero ahora era la batalla y tuvieron que esperar que se cumpla. Lo que más nos cuesta como iglesia es esperar. Y lo que más te cuesta como hijo de Dios es esperar. Y entonces cuando los problemas se nos van de las manos y cuando todo se descontrola, empezamos a buscar soluciones mágicas, cambios, tomamos decisiones que cuanto más nos movemos, más nos hundimos. ¿Cuánto pueden dar fe de esto? Dios me dijo que espere y como yo no puedo esperar, ya esperé demasiado, ya es hora. Yo hago lo que quiero. Por eso los caminantes de Emaús dicen que lo primero que le dijeron a Jesús, nosotros esperábamos, quiere decir que ya no esperan más. Ya cuando te dicen, yo esperaba que cambie, quiere decir que ya no esperas más. Yo esperaba que vos seas esto, seas lo otro. Yo esperaba. Quiere decir que ya no esperas más. No, como no esperas más, yo hago la mía. Yo esperaba que en esta casa alguien sepa quién soy yo. ¡Ah! Me río.
Mirá que cada miércoles nosotros venimos acá y oramos por nuestra tierra, por nuestro país. Y seguimos esperando. Y cuando aparece uno que más o menos pensamos que va a andar, otra vez se nos descontrola. Pero nosotros venimos y entonces todos los miércoles cuando me voy de acá le digo, Señor, acá tenés a tu pueblo que está esperando. Dice que los asirios venían contra Israel. Y entonces Dios le dijo a través del profeta Isaías, esperen. Y mis manos los va a rescatar. En quietud y en descanso será vuestra fortaleza. Quédense quietos. Lo peor que te puede decir Dios es que te quedes quieto. ¿Cuántos dicen amén? De repente orás y el Señor te dice, tengo respuesta. Espera. Yo tenía a mi pastor que era un winner. Cada vez que yo le iba con un problema, él tenía 2 frases. 2. Orá y espera. No me decía otra cosa. Esperar, pero esperar, si acá lo que hay que hacer es sacar una espada y cortarle la cabeza a medio pueblo. ¿Cómo? ¿Qué esperar? ¿Qué esperar? ¿Qué voy a esperar? Voy a esperar que qué si este no va a madurar más. Lo tengo que echar, tengo que sacarlo de la casa de una buena vez. Hay algunos padres que se sienten tan identificados. Esperate, este país va a cambiar. Esperá. Y Dios le dijo, quiero que esperes, que te quedes quieto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a Dios le encanta torturarte. Si sabe lo que te cuesta esperar, sabe lo que te duele esperar. ¿Por qué Dios te dice espera? ¿Alguien de la sala me puede decir por qué a Dios se le canta decirme que espere? Yo te lo voy a decir. Porque Dios trabaja con mi ansiedad. Con tu ansiedad, con tu locura, con tu carácter, con tu apuro. Estoy pisando los 40 y todavía no se anima, no me... Espera. Es porque cuando Dios empieza a tratar con tu ansiedad, te lleva a lo más recóndito de tu corazón para ver cuánto dependes de Él. Y entonces tenés que esperar pacientemente. Paciente. Decirle al que tenía al lado, paciente. Paciencia. Dice Proverbios que la esperanza que se demora es tormento el corazón. Entonces dice que en un día los israelitas dijeron, ya está, ya no esperamos más, ya esperé demasiado. Ya esperé demasiado, yo me tomo el palo y me voy. Se fueron a Egipto a pedir ayuda. A Egipto, a esos que Dios los había sacado de Egipto. O sea, un día Dios los sacó de Egipto y ahora los manda a Egipto a pedir ayuda. Y entonces el profeta le dice, en vano e inútilmente van a Egipto llevando sobre sus lomos las riquezas que yo les di. Ahora ustedes resulta que agarran las riquezas que yo se las di y se las llevan a los patanes de Egipto que no lo van a ayudar en nada. Así somos. En vez de confiar en Dios, en vez de esperar en Dios, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa porque alguien nos dijo que allá hay alguien que nos va a solucionar el problema. Y vamos corriendo para allá y llevamos lo que fuera y le llevamos presente y porque hay un abogado, los abogados, y no tengo nada contra los abogados, porque acá tengo 3 abogados, me van a hacer juicio, pero andate con fulano tal, ese maneja influencia, tiene un contacto metido en la secretaría, que ese te va a hacer y que... Pérdida de tiempo. Yo les dije que su fortaleza sería quedarse quietos. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza. En descanso y en reposo. Diga conmigo, en descanso y en reposo. Dígalo, en descanso y en reposo. En quietud y en confianza. Diga, en quietud y en confianza. En quietud, diga, repita, escúchese, diga, en quietud y en confianza. Ellos esperaron en Dios.
y Dios los socorrió. Jesús le dijo a los 12 discípulos, a los 11 que quedaban, esperen en Jerusalén hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Le dijo, quédense quietos y esperen la promesa del Padre. ¿Qué tenían que hacer los discípulos? ¿Qué tenían que hacer los discípulos ahí arriba? Ah, pensé que estaban muertos. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? ¡Esperen! Y Drope, el inconfundible, con 7 cavernícolas como él, dijo, yo no espero más, me voy a pescar. Juan, capítulo 21, me voy a pescar, yo me voy a pescar. Hay un espíritu acá de pesca. ¡Me voy a pescar! Y dice que los 7 se fueron con él. Yo pregunto, y me llama la atención porque estaba Juan en ese grupete. Juan, que era el más sensible, no podía decir, che, pero da para irnos a pescar. ¿Para qué vamos a pescar a Mar de Ajó? No se pesca nada. Van 4 grandulotes. Hacer el acting de la pesca, ni te traen un cornalito. Pero da. Ahora Juan, de Pedro lo puedo esperar, del otro, pero Juan no fue capaz de decir, che, no da para ir a pescar, estamos esperando al maestro. Y se fueron a pescar. Vos, traidor, que te vas al departamento B y no a la A. Entonces dice que se fueron a pescar y estuvieron toda la noche y no pescaron nada. Y Jesús apareció a la mañana. Dijo, ¿tienen algo de comer? No. Dijo, ¿saben una cosa? Le erraron toda la noche. Los pescados están a la derecha. Escuché una barca, no tenía más de 2,5 metros de ancho. Quiere decir que la bendición estaba a 2,5 metros y nunca la vieron. Porque no supieron. Espera lo que Dios tiene para tu vida. Espéralo con paciencia. Lo que se demora tiene un gran precio. Espéralo. Porque cuando viene y es lo de Dios, será de bendición. Termino en esta mañana. Lo cuarto es que dice que ellos recibieron. Yo no voy a hacer la cuenta, ya no tengo el tiempo. Morita, gracias. Pero se alzaron con un botín interesante. Aparte de la tierra. Dice la Biblia que tomaron sus ganados 50,000 camellos. Eso es mucha plata. 50,000 camellos, 250,000 ovejas y 2,000 asnos. 100,000 personas y cayeron muchos muertos porque la guerra era de Dios. No solo obtuvieron una gran revelación de Dios y su mover, sino que recibieron todo lo que necesitaban. Porque Dios también está pendiente de tus necesidades. Rubén, Gad y Manasés no eran mejor que vos. Posiblemente muchos de ustedes sean mejores que ellos. Pero cuando la batalla arrasaba, ellos clamaron a Dios. Reconocieron el poder de Dios. Esperaron y recibieron. La pregunta en esta mañana que quiero dejarles es que no importa qué tan frondoso sea tu prontuario, siempre hay tiempo para experimentar a Dios en tus desafíos personales. Es hora de cambiar de aire, es hora de que el viento de frente cambie por viento de... La pregunta es si te animas. ¿A cuánto le gustaría cambiar la inercia? Y que de repente el favor de Dios
te prospere, el favor de Dios te bendiga, el favor de Dios te abra puertas y sientas el viento de cola que te empuja y todo fluye y todo va para adelante y de repente las cosas que antes no se acomodaban se empiezan a encastrar y son los pequeños detalles que te van diciendo: Dios, yo estoy acá al frente, yo estoy con vos, la guerra es mía, quédate tranquilo, esperá, yo a tus enemigos te los planto delante de tu vida. Cierre sus ojos, incline su rostro y así como Rubén, como Gad y como Manasés, a pesar de su valentía y de su coraje, hoy puedas clamar a Dios. Yo no te voy a guiar en esta oración, yo no quiero orar por usted, yo tengo mis propias batallas, mis propias guerras, yo tengo mis propios desafíos. Pero yo te quiero invitar que ahí donde usted está, clame a Dios. Clame a Dios. Si usted está en medio de la batalla, es acá y es ahora donde necesitas ver el favor de Dios. Ahí donde usted está, clame a Dios. Ahí donde usted está, eleve un clamor a Dios. ¿Será que en esta iglesia no tengo un solo Rubén, ni un solo Manasés, ni un solo Gad que sea capaz de elevar su voz al cielo clamando a Dios por misericordia? ¿Será que aquí no hay un solo valiente que sea capaz de decir: Señor, yo vengo a clamar por mi familia, yo vengo a clamar por mis hijos, yo vengo a clamar por mi salud, yo vengo a clamar, Señor, por la salud de mis hijos, yo vengo a clamar por mi matrimonio, yo vengo a clamar a Dios por mi economía, yo vengo a clamar, Dios, por mi futuro, yo clamo en medio de la guerra, clamo porque sé que me vas a responder, clamo, Señor, sabiendo que tú escuchas la oración de tu pueblo, clamo delante de ti, Señor. Mira a mis enemigos, ten mirada sobre ellos, Señor, y libérame de ellos. Quiero vivir el favor y la misericordia de Dios sobre mi vida. Quiero ver tu favor sobre mi vida, Señor, brotando como las aguas. Quiero ver tu favor y tu misericordia abriendo puertas prósperas, puertas de bendición, negocios prósperos, negocios redituables, pagas dignas. Señor, oh Dios, clamo a ti y reconozco que tu favor y tu misericordia están conmigo. Yo lo declaro hecho para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Dios. Amén.